Muy buenos días amigos de Ajedrez Integral, les habla el maestro Fide Marco Zapata. El día de hoy vamos a ver la semifinal del campeonato de invitación de Magnus Carlsen, que ha terminado con 4 jugadores, con Link Diren, Nakamura y Fabiano Caruana en las respectivas semifinales. Y bueno, ya mañana pasan a la competencia final, digamos, entre, en este caso, Magnus Carlsen junto a Hikaru Nakamura. Bueno, el día de hoy vamos a ver una partida muy importante que fue la semifinal que jugó con Lindiren. Quizás el jugador más fuerte que se tiene que enfrentar Magnus Carlsen siempre en los desafíos previos. Lindiren, recuerden que le ganó 3-1 a Magnus en las rondas anteriores, por tanto no es menor, digamos, que el enfrentamiento con el joven chino sea muy difícil, digamos, de resolver. Por tanto, en las primeras rondas quizás que hizo algunos troleos, como se les dice en el ajedrez, jugó algunas variantes muy poco objetivas, y en este caso simplemente se va a la última partida. Estaban empatados 1,5, 1,5, y Magnus Carlsen, para hacerse con el paso a la final, debía ganar. Vamos entonces a ver la partida, que comienza con D4, el Indiren blancas, negras Magnus Carlsen, D5, C4 y C6, planteando lo que es la defensa eslava: caballo F3, caballo F6, caballo C3 y E6. Se sentía bastante cómodo Magnus con este sistema, daba cuenta que Magnus también así lucha contra el eslava con blancas. Bueno, tras E6, Lindinen juega E3, caballo B de 7, que va todo de acuerdo a la teoría. Y en este caso, bueno, alfil de 3 es lo más conocido, pero en esta situación Lindiren juega alfil de 2. Vamos viendo cuál es una pequeña diferencia, quizás. Bueno, el alfil de 3 siempre intenta jugar E4 lo más rápido posible para apoderarse del centro. En este caso alfil de 2, y Magnus sigue fiel con alfil de 6, ¿cierto? Desarrollamos una pieza y a la vez controlamos la casilla central E5 con 2 piezas menores. Bueno, enroque corto, resguardo del rey y enroque corto. Vamos avanzando bastante rápido en pleno inicio de apertura, y en este caso Lingdiren juega B3. La idea, por supuesto, es desarrollar su alfil a la casilla B2, donde va a ejercer presión sobre el punto E5. B6, Magnus hace lo propio, trata de sacar su alfil vía B7 para también generar algún tipo de presión sobre la diagonal y el punto 4. Alfil B2, alfil B7, A4 con idea de A5 en muchos casos, y en esta posición Magnus juega A5. Bueno, este tratamiento, por supuesto, es muy interesante, ya que controla la casilla B4 para las negras, y por supuesto es una línea que en este caso da una igualdad. Bueno, en este caso Lindner juega alfil de 3, preparando la jugada de 4, y en esta situación Magnus juega torre C8. Torre C8, la idea es jugar C5, como suele ocurrir en estos casos, ya que preparar E5 sería un poco ilógico quizás tras los cambios. Puede venir incluso un salto de caballo que puede ser algo molesto en la posición. Pero veámoslo bien, alfil de 3 también existía otra posibilidad, eh, como dama E7, que también se ha jugado. Podemos echarle un pequeño vistazo. Dama E7, caballo de 2, se había jugado en una partida el año 2018, torre de 8 y F4. La idea es contener el avance del peón de las negras a E5, y tras alfil B4, las negras no tuvieron mayores problemas. Tras E5 y a caballo B5, torre a C8, las negras desplegaron todo su desarrollo armónico de sus piezas, logrando una cómoda igualdad. Entonces volvamos a lo que nos compete en este caso: alfil de 3, torre C8. Torre C8 es evidencia que el negro quiere desarrollar rápidamente sus piezas. Dama de 2 juega Lindinen, preparando posiblemente un E4. Y en este caso, bueno, ¿qué podemos jugar? Tenemos algunas alternativas. Por ejemplo, podríamos intentar jugar una jugada como torre 8, que me parece también interesante, dado que la torre se coloca también en esos rayos que le llamamos rayos X contra la dama, que se encuentra ubicada en E2. Posibilidades, por ejemplo, torre a D1 puede ser una buena posibilidad,
Dama C7, presionando al punto H2, tanto dama y alfil, presiona sobre ese lugar, y tras H3, podríamos continuar con torre CD8, torre F1, ¿cierto? Y H6, que son jugadas normales en este tipo de posiciones. Donde las blancas, por supuesto, tratan de jugar E4 en algún minuto, y quizás en esta situación sea no el momento más adecuado debido a que hay una presión sobre la diagonal acá, en B4. Como, por ejemplo, veamos, E4. E por E4, caballo por E4, y podría venir alfil B4, dado que cualquier cambio que se ocurra en estas casillas permitiría a las negras lograr una cómoda igualdad tras un cambio y jugar, por supuesto, C5. Debido a que, recordar que cuando yo tengo ventaja de espacio, la idea sería no cambiar tanta pieza, ¿no? Porque disminuiría mi ventaja. Pero entonces volvamos a la situación de dama E2, que juega al Indiren. Dama E2 y Magnus juega C5, ya presionando sobre el centro. Está en este lugar en D4 particularmente, y también habilitando al alfil junto al caballo y su peón al dominio del control del peón de la casilla, perdón, E4. En esta situación, el gran maestro chino juega caballo B5, aprovechando de alguna manera la situación del alfil que se encuentra en el aire, ¿sí? No está protegido en este minuto por ninguna pieza. Ahora ustedes dirán, ¿dónde me voy? Y una situación realmente difícil, sobre todo en este tipo de torneos donde están jugando con limitantes de tiempo. Alfil E7 pudo haber sido una continuación interesante, pero propicia que las blancas queden con una ligera ventaja, ¿no? Torre a C1, situando una torre en una columna que posiblemente se pueda abrir, C por D4, E por D4, y el caballo iría a E5 posteriormente, donde las blancas tienen su ligera ventaja, y bueno, eh, sería un poco incómodo, me imagino, para Magnus Carlsen llevar esta situación a una partida más dinámica, intentando ganar el punto. Por lo mismo, en esta situación, tras caballo A5, Magnus juega alfil B8. Retira el alfil y ustedes dirán, ¿pero por qué tan atrás? Porque atrás también está mirando con ciertos rayos, ¿no?, a los puntos G2 y H2. Caballo E5 juega el Indiren, instalando por supuesto un caballo en pleno centro del tablero, en pleno corazón del tablero, y ahora vienen algunas consideraciones generales. ¿Qué pasaría si el negro intentara jugar caballo 4 en esta posición? Podría seguir caballo por D7, dama por D7, alfil por E4, D por E4 y D por C5. Y tras la captura de B por C5, el blanco continuaría con alfil C3, presionando, ¿cierto?, sobre el peón de A5. Y este peón de 4 de alguna forma sería muy molesto para el alfil que se encuentra en B7, porque se encuentra bloqueando el accionar de este alfil. Entonces, tras la jugada caballo 5, Magnus juega dama E7. Con esta jugada, las piezas, ¿cierto?, las torres se empiezan a comunicar de cierta manera y logra, por supuesto, completar su desarrollo. Ahora las blancas tienen que objetivamente buscar una casilla para la torre de A1 y ver qué otra forma tiene, por supuesto, de obtener alguna ventaja. En este caso F4. F4 consiste en ubicar estos peones en estas casillas tan importantes, controlando el punto E5. En muchas ocasiones se da el caso que la torre pasa por F3 en ciertas situaciones, y si no está el caballo, la dama pasa a H5. Pero en este caso no es justamente lo que va a ocurrir, dado que ambos jugadores controlan muy bien este tipo de posiciones. Veamos, tras F4, ustedes dirán, bueno, ¿qué puedo jugar? Podríamos insistir, por ejemplo, en continuar con una idea como torre F de 8, tratando de conectar las torres, ¿no? Torre a C1, y tras D por C4, caballo 4. Sería una continuación interesante, considerando que las negras podrían intentar un F5, sosteniendo el caballo de 4. Pero en esta posición Magnus se decide por una jugada que es quizás un poco dudosa, que es en este caso D por C4. Uno dirán, pero ¿cómo va a ser tan dudosa si el alfil, de alguna forma, el alfilandrio que está en B7, está viviendo y está atacando al punto G2? Es evidente que en las partidas rápidas uno trata de que las piezas tengan el mayor dinamismo,
por tanto se ve bastante consecuente el accionar de Magnus en el sentido psicológico de la partida. En este caso, Lingdiren toma de b por c4, tratando de controlar también el punto d5, para que el caballo no tenga casilla de acceso. También se abre una posibilidad sobre el punto de b6 para una torre más adelante. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado de caballo? Caballo por c4. Estamos ejerciendo presión sobre el punto e6 y a la vez estamos controlando e5. El alfil, vean que el alfil de b8 está chocando con los peones blancos, así que tendríamos un alfil de menos de alguna forma, y también tenemos la posibilidad de capturar en el 5, dándole vida a nuestro alfil que se ubica en b2. Y tras caballo de 5, por ejemplo, que intentara eso el negro, tendríamos que jugar alfil e4. Y sería una clavada, ¿cierto? El caballo no puede salir porque se le caería el alfil de b7. Y tras f5, alfil f3. Y aquí tenemos posibilidades varias. Por ejemplo, podríamos ejercer un tratamiento de la posición jugando g3, defendiendo el peón de posibles capturas tanto de caballo como de alfil, e intentar e4. Sería una idea bastante particular, pero del todo las blancas quedarían bastante conformes. Tras b por c4 dijimos, el negro en esta posición juega caballo e4 y se lanza Magnus Carlsen al ataque, ¿cierto?, a la cabeza de Lingdiren y dice, bueno, yo también quiero casillas para mis piezas. No solamente tú tienes instalado un caballo en e5. Cuando torre a d1 juega el maestro Lingdiren y torre c d8, muy bien jugado por Magnus Carlsen. La idea, por supuesto, es presionar sobre el peón de d4. Hay varias piezas que presionan, por tanto se sumaría una torre en este caso. En esta posición ustedes dirán, bueno, ¿qué debo hacer? Si el negro me está intentando posicionarse mejor con sus piezas, quizás podríamos intentar caballo c3. La idea es eliminar la mejor pieza del negro que está instalada en e4 y tras caballo por c3, alfil por c3. Y digamos que el blanco dice, bueno, yo quedo bastante bien en esta posición, un poco cómodo, pero las negras tampoco quedan del todo mal tras alfil c7 y por supuesto las piezas también conectadas. No se ve cómo las blancas puedan de alguna forma reventar la posición rápidamente. Recuerden que la pasada de torre ahora es imposible, ya que hay un alfil en b7, y tampoco puedo avanzar el peón tan rápido porque hay muchas piezas que me están controlando a la casilla de 5. Hubiese sido bastante interesante, pero desde el punto de vista práctico, Lingdiren juega, en este caso, alfil a3. En el fondo, la clavada del peón de c5 con la dama que se encuentra en la casilla 7. Tras esta jugada, Magnus resuelve tomar en e5, caballo por e5, f por e5, y ahora la flechita que nos indica acá, que ya había puesto anteriormente, puede ser una posibilidad directa jugar dama g5, como también la jugada que realiza Magnus, que es f5. Y tras f5, el control de la casilla 4, junto con el alfil de b7, posibilita a las negras tener ciertas chances de ataque, sobre todo en el flanco de rey, donde debería venir y pasar la dama, ¿no? Ahora, las piezas blancas, por supuesto, no están mal situadas. Un caballo que tiene posibilidad de saltar más adelante a d6 y un alfil, por supuesto, que está clavando a la dama. Por tanto, en esta situación, uno podría considerar alfil por e4, diciendo, bueno, puede ser, quiero cambiar el molesto caballo. Pero tras alfil por y caballo c3, el negro simplemente se va a 8 y las negras continúan ejerciendo presión sobre el punto g2 y el paso de la dama. En este caso, tras f5, el gran maestro chino y talento, ¿cierto?, Lingdiren juega torre b1. La idea, por supuesto, de Lingdiren en esta posición es presionar sobre el peón de b6. Veamos qué ocurre. Magnus se lanza al ataque y dice, dama g5, quiero ir al ataque, quiero ir sobre la cabeza de ese rey, esperanzado, por supuesto, en la mayor actividad de sus piezas. Pero veamos, acá tenemos un problemita. El alfil que está en b8 está chocando con el peón d5. Y, por supuesto, el alfil que tenemos, las blancas, en a3, está también chocando con los peones negros. Veamos cómo podemos resolver esta situación. Quizás algunos dirán torre f4, para intentar frenar el avance de f4, porque cada uno debería analizar qué amenazan las negras. Y ciertamente sería muy interesante que las negras intentaran jugar f4 para poder hacerse con la iniciativa. En este caso, Lingdiren juega torre b2, una jugada bastante cierta, generalmente sea con las piezas negras que defienden por la séptima, en este caso defiende la segunda fila con la torre. Torre b2. Y en esta situación,
donde Magnus, de alguna forma, ya premiado por el tiempo, con unos escasos minutos, menos de 10 minutos, juega en esta situación torre F7. Pero veámoslo, por cierto. Ustedes dirán, bueno, hay que atacar, siempre nos dicen que hay que atacar, hay que tomar la iniciativa. Por cierto que F4 es una jugada de ataque. Ya está tomando el control de la posición, está intentando capturar ya un peón, y tras E por F4, podríamos seguir con torre por F4, presionando ya en la columna, intentando, por ejemplo, el doblaje de la columna, y si torre por, dama por F4. Y ahora vemos que hay una presión sobre el peón de D4, del peón C, como también de la torre. Ahora la dama también se encuentra muy bien ubicada. Y tras algunos cambios, por ejemplo, alfil por E4, podemos seguir con alfil por E4. Nos quedamos con la pareja de alfiles, la pareja de alfilandrio, ¿cierto? Y tras incluso una jugada como D por C5, que sería fatal, alfil por E5 sería notable, porque estaría tocando la torre de B2 y amenazaríamos dama por H2. Tras G3, cuidado, que dama C1 y ganamos nuevamente. Entonces, en esta posición que estamos analizando, tras alfil por E4, el blanco podría seguir, en este caso, con torre de 2, tratando de defender el punto de 4. Pero creo que, de alguna manera, C por D4, caballo D6 y D3, y las negras quedan, de alguna manera, bastante bien, tras el cambio en F2, rey por F2, y ahora alfil C6. Y el peón de A4 consiste en una debilidad latente, junto con el peón de C4. Por tanto, las negras quedarían bastante bien. Lamentablemente en el apuro de tiempo no podemos controlarlo todo y es así como también pasa en las mejores familias, como en este caso con Magnus Carlsen, que jugó torre F7. Pero en esta posición, eh, el maestro Lindgren juega dama E1, que no podemos decirla como la mejor del colegio. Quizás acá hay que reconocer un poco y darle una cabida a la torre B3, que puede haber sido muy interesante. ¿Por qué? Porque hay F4, que parece que es lo normal. ¿Cuál es la diferencia? Veamos, torre por, dama por, alfil por E4, alfil por E4 y torre 3. Y vemos que ya la posición está siendo más defendida de parte de las blancas, ¿no? Pero dama E1 fue lo que jugó el Indiren. Y bueno, ahora ¿qué jugamos? La jugada de Magnus Carlsen en esta posición fue torre F D7. Ya presionando sobre el peón de D4, por supuesto, quiere hacerse con la victoria. Veamos que las piezas de las negras están muy activas, todas, a excepción del alfil de B8 que tiene su problema, ¿no? Está tapado, como ya les había comunicado, por el peón de 5. Bueno, torre, en esta situación, el maestro chino juega torre E2, y ahora, momento de análisis, pueden detenerse y, bueno, analizar cómo está la situación de los reyes, ¿cierto? En qué condición está cada uno, la dama qué situación activa tiene, cuál está más activa que la otra, la ubicación de las torres, por supuesto, y de las piezas menores, y para eso trazar un plan. Ver si podemos mejorar cada una de aquellas piezas, y si no, cómo lanzar o objetivamente intentar presionar y achicar, digamos, la posición del blanco. En esta situación, mirando la transmisión en directo, vi que me interesó mucho H5. Y por supuesto la sometí a un análisis y me parece que H5 es la jugada correcta. Que quizás Magnus Carlsen no quiso hacer H5, pensando en un H4, quizás, no sabemos. Eh, la idea H5 es, por supuesto, permitir achicar la posición del negro, perdón, del blanco, intentando él mismo jugar H4 y llevar el peón a H4 a esta casilla, ¿no? Ahora, si H4 de las blancas, dama G6 simplemente. Y tras, por ejemplo, un caballo de 6 que parece muy interesante, las negras podrían capturar y tras la captura de E por D6, alfil por D6 y a D5, que la idea es justificadamente atacar en N6 y por supuesto presionar al peón de F5, las negras pueden jugar alfil G3. ¿Por qué? Porque existen debilidades claras en esta posición, son evidentes, y tras la salida de la dama podríamos intentar un dama G4 y darle un martillazo en H2. Pero estaba en este minuto mirando la partida en directo y Magnus juega H6. Magnus en esta posición le quedaba muy poco tiempo, le quedaba quizás un minuto y algo,
frente a un Lindiren que le quedan 3 minutos. Recordar que hay incrementos de tiempo de 10 segundos. H6, bueno, es una jugada bastante pasiva por lo demás, que permite que las blancas se rehagan de alguna manera. Bueno, alfil B2 juega Lindiren en esta posición, ubicando su alfil nuevamente en una super diagonal, y ahí intentando jugar de 5 en algún minuto. Aquí Magnus juega alfil C6, que parece como la mejor jugada. Nuevamente H5 se hacía mejor. Alfil C2. Y nuevamente H5 la tiene Magnus, que no la quiere hacer simplemente. Está esperando, digamos, las jugadas del Indiren, que se apure de tiempo. Hay muchos factores psicológicos, como les mencioné, en unas posiciones como esta. Y sobre todo que están dando el paso a una final. Hay mucho nervio también de por medio. Mucho cálculo también. Hay mucha pieza que se puede jugar. Hay mucha jugada candidata que se puede realizar. Bueno, juega rey H8 en esta posición Magnus Carlsen y torre F3. Lindiren dice, bueno, torre F3, voy a instalar mi torre y quiero pasar mi torre. Pero esa jugada ya es un error. Apurado del tiempo, Magnus juega dama G6, pero acá tenía una jugada bastante buena, que pueden detener el video, observar un poco más la posición y tomarse su tiempo de reflexión, por supuesto. Es decir, bueno, ¿cuál es la jugada que puede tener Magnus en este esquema tan, digamos, activo que tiene el alfil, ¿no? El alfil de C6. Bueno, caballo C3, si la encontraron, muy bien, felicitaciones, es una jugada bastante buena, porque está atacando a la torre de 2 y el alfil está haciendo lo propio con la torre de F3. En este caso, si nosotros hiciéramos alfil por C3, simplemente alfil por F3. No puedo capturar, recordar, porque estoy clavado con el rey. Y tras una jugada como torre F2, el alfil se devuelve y dice, bueno, ya gané la calidad y estoy un poco mejor, ¿no? Bueno, tras caballo C3, que es una jugada bastante buena, D5 hubiese sido la continuación que enrarece un poco más el sistema. Veamos, caballo por E2, dama por E2, y en esta posición podríamos continuar con alfil por B5. La idea, ¿cuál es? Eliminar, ¿cierto?, el objetivo más fuerte que tienen las blancas, que es el caballo. El que está en la quinta fila, ya ha pasado, ¿cierto?, el límite, ¿no?, que es la cuarta. Y A por B5 podríamos intentar, en este caso, torre F8. Podríamos intentar torre 8 también, que podría ser una posibilidad. ¿Pero por qué torre F8? Porque con esto estoy defendiendo al peón, que está en F5, tanto con la dama como con la torre. Ahora, no sería muy propicio capturar acá N6, porque muy cierto, la torre se mueve a E7 y ya el peón puede caer rápidamente. Pero tras D6 podría existir alguna jugada, como torre A7, y ahí nos acordamos que acá hay un peón A, ¿cierto?, que también tiene que decir algo y que puede correr, ¿no? Y tras torre G3, dama H4, no existe, vean, posibilidad del alfil atacar a G7 en este momento porque su peón lo molesta, tal cual como el alfil de B8 tampoco tiene buenas casillas porque los peones blancos también lo molestan. Pero tras esta jugada, el blanco podría jugar torre F3, insinuando jugar con E4 o bien torre F4, y tras una 4 es una jugada de alguna manera de distracción. Siempre hay que tener, como les dije en videos anteriores, algunos otros objetivos, cosa que no me vea ensimismado solamente en la defensa. También tengo que generar algunos puntos de ataque. Tras A4, por ejemplo, E4 podría ser una jugada correcta y F4. La idea de F4, por supuesto, es no abrir al alfil también de C2, porque si no estaríamos en serios problemas, dadas las debilidades de color que se transmiten en la posición del negro. Tras F4, ¿cómo podríamos continuar? Por ejemplo, dama de 2 y dama G5. Sería una situación bastante excepcional y bastante interesante. Y tras torre A3, por ejemplo, el negro podría jugar dama G6 y rehacerse de alguna manera. ¿Y cómo me rehago en una posición tan difícil como esta? Donde la torre se encuentra en una posición que es defensiva y también ofensiva, de apoyo, digamos, al peón A. Tengo un alfil todavía que no se mueve y la verdad que estos peones E4, E5 y D6 no permiten que las piezas negras jueguen. Por tanto, el ataque debería ser, si el centro está fijo, el ataque debería ser en un flanco. Veamos. Rey H1, podríamos jugar dama H7 con idea de G5. Podría ser un tratamiento bastante interesante. Hubiera sido muy bueno haberlo visto en la partida, pero Magnus
Como dijimos, apurado de tiempo, tras torre F3 juega dama G6. Y dama G6, torre H3 juega el gran maestro chino. Y aquí nuevamente pueden definir, dada la posición, uno tiene que pensar que cuando cambian las estructuras, como bien le he dicho a mis alumnos, la posición se tiene que volver a analizar ya que la estructura cambia, ¿no? Se modifica, por tanto, las jugadas ya no van a ser las mismas. En esta posición, torre H3, quizás la jugada mejor sería caballo G5, tocando la torre, ¿no? Y tras torre G3, dama H5. ¿Cuál es la idea particular? Instalar, por ejemplo, a una jugada de paso, digamos, paso, alfil E4, intentando cambiar este alfil por el alfil de 4 y por supuesto instalando el caballo en pleno centro del tablero. Sería una posibilidad, pero tras torre H3 Magnus, muy apurado de tiempo, juega dama G5. Y tras dama G5 viene torre F3 nuevamente y ahora sí Magnus juega caballo C3. Quizás esta jugada se le escapó al Indiren en el apuro de tiempo. Veamos que ya ambos jugadores estaban ensimismados, quizás Magnus me recuerda que le quedan alrededor de 30 segundos y sorprendentemente el Indiren le queda mucho más tiempo, cercano ya a los 3 minutos. Pero como les dije, en estos torneos o en este tipo de torneos, en esta fase, digamos, la semifinal, hay incremento de tiempo. Bueno, caballo C3 y acá el maestro, ante la evidente captura de la torre, el maestro chino, juega a D5. No sé si se encuentra con D5 o ya la tenía calculada, pero bueno, D5 es una jugada bastante buena. Caballo E2, dama por E2. Entrega la calidad, como se dice, pero ciertamente genera algunos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas que genera que, por ejemplo, tras una jugada como E por D5, ¿cierto? Podríamos seguir con torre por F5. Y vemos que la dama ya no tiene muy buenas casillas, ¿no? Y si dama G6, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de jugar torre F8 y alfil por dama. Entonces, dada la posición que estamos analizando, tras dama por E2 y D5, Magnus en esta posición quizás equivoca el camino. Y no se puede criticar que equivoque el camino porque quizás la mejor jugada acá sea alfil por B5, eliminando el caballo en esta posición. Pero es muy difícil encontrar las mejores jugadas en tan poco tiempo que le quedaba. Así que tras dama por E2, Magnus juega alfil B7. Otra posibilidad quizás para algunos sea jugar dama H5, ya que no puede capturar acá en C6 por torre séptima, ¿no? Y estaríamos atacando claramente a la dama y a los alfiles. Tras esa jugada podría venir un E4, que se ven bastante interesante, y tras un E4, alfil por B5, A por B5, y quizás podríamos transponer de alguna manera a la posición que les mencioné con anterioridad, que tras F4 se ve muy interesante este juego, donde las blancas, si bien es cierto, tienen calidad de menos, pero estos peones son bastante fuertes. Y tras, por ejemplo, jugadas como D6, ¿cómo deberían jugar las negras? Intentar, por ejemplo, rey G8, que sería una idea particular, con idea de aceptar un golpe con G5, ¿sí? Y también intentar jugar una 4 para un poco que la posición de las blancas se vea más preocupante. Bueno, en este caso no podemos olvidar el apuro que estaban ambos jugadores y Magnus juega alfil B7, que es una jugada malísima. Tras torre G3 toma el control Lindgren de la posición y bueno, ¿qué va a hacer Lindgren en esta posición? Lindgren en esta posición ya se ve que está con una ventaja clara, quizás, y dama H4 juega Magnus Carlsen, y ahora Lindgren muy apurado de tiempo, porque ya la posición se empezó a igualar, ambos jugadores contaban en este momento con 30 segundos, Lindgren 39 por ahí, y Magnus ya llevaba 59 porque había incrementado un poco la posición, así que en este minuto es momento de reflexión, pueden pausar el video, a la vez también pueden marcar la campanita y suscribirse. Agradezco también a los suscriptores nuevos que han llegado y que han estado visualizando los videos que estamos subiendo.
y de alguna manera se están haciendo parte, digamos, de este proceso, de este nuevo canal. Así que los felicito, les quiero dar el agradecimiento y de los comentarios que nos hacen, o de alguna manera para mejorar, y algunas consultas que también me realizan de ciertas ideas nuevas que pueden surgir de ciertas aperturas. Así que los comentarios se agradecen mucho. Humildemente, muchas gracias, ¿cierto? Por lo que están haciendo y por supuesto esperando que esto les ayude también a mantener el control, ¿cierto? De esta situación que nos aqueja a todos, jugando ajedrez y aprendiendo cada día más. Bueno, esperando que hayan encontrado la jugada, la posición se ve muy interesante tras E4. E4 es una jugada bastante fuerte, por supuesto. Veamos la limitación que tienen los alfiles de enclaustramiento, como estamos todos nosotros en estos días, y por supuesto presiona sobre el punto F5. Veamos algunas consideraciones que tenemos que tener. ¿Qué podrían jugar las negras? Si somos consecuentes con lo que hemos mencionado con anterioridad, las negras podrían jugar F4, tocando la torre. Y tras torre G6, que se ve brutal jugada, ¿cierto? Amenazo, torre por E6, entre otras cosas. Torre 7, cuidado, caballo D6. Y el caballo se hace presente en el ataque, ¿no? Si alfil por D6, E por D6, y tras torre por D6, puedo jugar torre G4. Torre G4, ataco la dama, ataco el peón de F4. Y si la jugada dama H5, que parece la jugada natural, normal, vendría E5. Ataco la torre, cuidado, ¿no? Y tras torre D8, alfil G6 y el negro pierde la dama. Por tanto, volvamos a la posición que nos aquejaba con F4 y dijimos, bueno, F4, torre G6 bastante fuerte, eh, torre 7, que era la continuación que habíamos esperado, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora tras esa jugada? Dijimos que caballo de 6 era una jugada bastante fuerte y de alguna manera nos conducía a unos líos incalculables. Piensen en esta posición, están los dos apurados de tiempo y tienen que resolver todos estos líos que se están dando en muy poco tiempo. Es realmente casi imposible que alguien pueda realizar ese tipo de cálculo tan feroz, digamos, en poco tiempo. Alfil por D6, E por D6, torre por D6 y torre G4. Llegamos a la posición que vimos, que dama H5 pierde, ¿no? Pero también existe otra posibilidad. Existe un F3. Jugada intermedia, ¿cierto? Y ataca a la dama y le da algún pequeño respiro, ¿cierto? A esta damisela. ¿Por qué? Simple, porque si la dama toca en F3, dama E1 y es las negras las que salen ganando rápidamente con el jaque en el fondo, dama por F1, rey por F1 y alfil A6 y ahí se empieza a caer la estantería, ¿cierto? De las piezas blancas. Por tanto, F3, esa jugada intermedia, perdón, es bastante interesante. Ahora, si tomo G por F3, dama H5 y ahora es distinto. Pero las blancas también pueden tener un ataque dada la posición de este alfilandrio, que es muy fuerte, sobre el punto de G7. Se conecta junto con la torre y ahora podemos jugar dama G2. Y dama G2, mucha presión y tras E5, F4. Por tanto, se ve bastante difícil la defensa, de cierta manera, de las piezas, en este caso, negras, digamos. Sería bastante difícil defender. Por eso el E4 se ve bastante bueno en este tipo de ideas. Vamos a ver qué otro tipo de jugada podría haber existido. Tras E4, ¿cierto? Dijimos E4, alfil por B5, C por B5, F4, D6. Veamos si existe alguna otra posibilidad. Rey G8, creo que, bueno, estamos viendo otra situación. Estamos en E4, acá, perdón. Estamos acá. ¿Y qué otro tipo de cosa nos sirve? Veamos, podemos tener F por E4. Sería otra posibilidad, ¿no? Tocando de alguna manera o ganando un peoncito y estamos tocando en D5. Y tras esa jugada, bueno, torre G4, dama H5 y dama por E4. Y veamos que, cuidadito, nos están dando el martillo en H7. Obligaría dama F5 y tras dama por F5, E por F5, alfil por F5 y vemos que la torre ya no tiene buenas piezas. Veamos este alfil que es muy triste, como le dicen algunos. Y tras torre F7, simplemente alfil G6 y tras torre E7, nuevamente D6 y torre E6, alfil F7. Vemos que el negro está con muchas dificultades en esta posición.
sobre todo por la presión que ejerce este alfil y la torre conectada en G4, ¿no? Veamos entonces. Estamos en dama H4 y dijimos que 4 era la mejor jugada. Por supuesto, desde la casa se ven todas, como decimos todos los ajedrecistas, desde afuera se ve mucho mejor el tablero. Dama H4 y en esta posición Indira juega D6, que es un error, pero veamos cómo pasa acá la historia. Alfil E4 juega el maestro Magnus Carlsen número 1 del mundo, quiere cambiar el alfilandrio, y alfil D1. Dice, no te voy a cambiar ninguna pieza porque quiero tener la ventaja. Alfil C6 vuelve y torre H3. Dama G5, torre G3, dama H4, torre H3 y dama G5. Quizás acá, ¿qué hubiese ocurrido si Lindiren juega torre G3, se empareja el match y vamos a otras partidas más, que quizás hubiese sido lo más consecuente. Pero Lindiren piensa que en esta posición tiene compensación por la calidad y tiene una ventaja, considerando nuevamente que el alfil de B8 está mal situado. Y tras esta jugada juega caballo C3 y dice, bueno, yo voy a jugar por ganar. Caballo C3 le da la ambición absoluta a Lindiren, ¿cierto? Pero el caballo C3 no es la mejor jugada, porque acá las negras encuentran, o hubiesen encontrado un recurso, alfil por D6, buena jugada. Tras E por D6, torre por D6 y estoy instalándome en la séptima fila. Una jugada bastante fuerte, alfil por D6, que no la calculó, por supuesto, en el poco tiempo que tenía el gran maestro chino. Y tras torre G3, por ejemplo, torre D2. Torre 2, y acá sería una línea bastante forzada. Torre por G5, torre por dama, alfil por torre, H por G5, instalándome mi torre en D2, debo jugar alfil C1, y tras E5, la posición de alguna forma, en este pequeño final, el negro tiene chances importantes que puede hacer plausibles de ganar. Por supuesto sería otra partida y sería un final muy digno de estudio, ¿no? Pero tras caballo C3, Magnus apurado juega torre F8, y acá también muy apurado a tiempo, Lindiren podría haber intentado quizás torre G3 y a dama D8 alfil C2 con una presión bastante fuerte sobre la super diagonal, ¿cierto? Y no sé si Magnus Carlsen hubiera resistido esto. En esta posición, tras torre F8, el maestro chino juega dama F2. Y acá, momento de situación controversial de muchos errores, tras dama D8, que fue la jugada que realizó Magnus, ¿no? Podríamos haber intentado quizás, algunos pensarán, ¿no? En otra continuación como el viejo F4 que vimos. ¿Qué pasaría si F4? Deberíamos intentar E4 cerrar, ¿no? La posición y dama por E5, capturamos un peoncito. Ahora viene una línea que es muy, muy interesante. Me gustaría que la pusieran, detuvieran el video, por favor, porque es una línea muy, muy linda. Dama por E5, juegan las blancas, ¿no? Pensemos en que vamos a hacer una pequeña pista. El alfil de B2 está de alguna manera conectado con la dama y el rey, ¿no? Y el peón de G7 tampoco se podría mover tras alguna captura en H6. Por tanto, espero que hayan pausado y hayan analizado en profundidad, porque es una jugada muy, muy bella. Seguiría torre por H6. Torre por H6 y uno dice, bueno, ¿y si me como esto, no? Y me capturo G por H6. Bueno, si esa jugada viene, por supuesto, un salto de caballo, tras caballo B5, ¿cierto? Caballo D5, el blanco ganaría la dama, porque el alfil estaría clavando, ¿cierto? Al rey. En esta situación, entonces, tras torre por H6, podrían ir rey G8. Y uno iría caballo D5 y la posición ya está de abandono, ¿no? Y dice, ¿pero por qué? Dama por D6 y tras E5 le dirían, bueno, abandona, porque por supuesto que estás muy perdido. ¿Dónde va tu dama, no? Te preguntaría el negro. Te encierro la dama y uno dice, bueno, estiro la mano y abandono y me voy para la casa. Pero en esta posición, si analizaron bien, Diego, digamos, tiene dama por D5. Una brutal jugada, ¿no? Y C por D5 y G por H6. Y uno dice, pero ¿cómo? Se está volviendo loco. ¿Qué pasa? Porque no puede capturar en C6, porque viene el torre por D1, casi mate del pasillo, se tiene que cubrir de dama y tras el capturar acá, por supuesto que el negro tiene la posición ganada, ¿no? Bellísima jugada, ¿no? En esta posición que estamos analizando tras E5, dama por D5, C por D5, G por H6 y ahora, si D6, las negras podrían jugar torre G7.
y existe la presión clara sobre el punto G2, tras alfil F3, alfil por A4, y hubiese sido una partida brutal terminar este encuentro con una posición como esta, digna de desarrollo, donde hay variados peones, hay 6 peones contra 4, 2 torres por la dama y 2 alfiles, ¿cierto? Que están luchando contra la pareja de alfiles. Hubiera sido muy interesante que hubiesen jugado tras dama F2, Magnus hubiese intentado F4. Pero estamos hablando de la comodidad, ¿cierto?, de nuestra casa, de alguna forma, y ellos entreverados en un apuro de tiempo realmente brutal. Entonces F4 hubiese sido realmente notable. Pero veamos, jugó dama de 8 y caballo 2 Lingdiren. Lingdiren dice, bueno, ahora mi caballo va a ir a molestar a esta casilla, cuidado con G6, cuidado con E6, casilla débil, ¿cierto? Debilidad de color, y peón, por supuesto, que está ahí frenado, un peón retrasado en esa posición. Una cadenita de peones bastante influyente, y en esta posición nuevamente se le escapa a Magnus alfil por D6, E por D6 y torre por D6, tocando, ¿cierto?, el alfil de D1, y tras alfil C2 podría el jugador rey H7, y alfil C3, alfil E4, y la posición, por supuesto, se vuelve un poco menos caótica de lo necesario, de lo que era anteriormente, porque ya un alfil sobrevivió, y bueno, hay, por supuesto, varios peones de más de parte de las negras. En esta posición hay actividad de la dama y de la torre, por supuesto. No se ve de alguna forma cómo las blancas pudieran presionar tanto sobre esta super diagonal. En esta posición Magnus juega rey H7, tratando de pasar lo mejor posible, pero le envían caballo F4, le envían un mensaje, dice, cuidado con E6. Tras esta posición, por supuesto, no puedo jugar dama E8, porque me van a jugar alfil H5, y cuidado, me están tocando la dama, me están instalando el alfil, me están comiendo el peón D6. Bueno, tras esta posición, tras caballo F4, Magnus juega alfil por D6. Y ahora, bueno, momento de reflexión. La primera jugada que se nos ocurre es, bueno, capturemos en D6, que hubiese sido, ¿cierto?, lo mejor. Por D6, ¿qué hubiera ocurrido? Torre por D6, amenazo el alfil de D1, y tras alfil E2, podríamos intentar G5. G5 un poco, ¿no? Cuestionando, digamos, que el caballo no tiene buenas casillas, ¿cierto?, de acceso, donde puede ubicarlo. Y tras un dama G3, pensar que no me puede capturar el caballo, porque le doy mate en G7, se conecta el alfil con la dama. Y tras G4 puedo jugar torre H5. Y si alfil E8, torre H4. Y si torre D1, rey F2. Y si torre D2, cuidado, cuidado, que viene caballo por E6. El blanco, por supuesto, tendría una compensación interesante en esta posición, y el alfil, por supuesto, sería un sobreviviente importante, y algo que tiene que decir en esta línea, ¿no? Podríamos intentar jugar H3 en algún minuto y presionar sobre el punto H6. En esta posición, tras caballo F4, bueno, Magnus juega alfil por D6. En esta posición, el Ingdiren juega caballo por E6. Dice, bueno, toco la dama, toco la torre, doblete. Por supuesto, hoy amenazo jaque y amenazo la dama. Piensa que esta es la mejor jugada, pero se le escapa a ambos, digamos, la jugada alfil por E5. Realmente es una partida brutal, una partida de mucho golpe táctico, que partió, digamos, muy posicionalmente, pero ahora hay mucho golpe táctico en la posición. Alfil por E5 hubiese sido realmente notable. ¿Por qué? No me puedo capturar la dama de D8 debido al torre por D1, y nuevamente lo que habíamos comentado. Me tengo que tapar, bloquear, y bueno, simplemente esto se cae a pedacitos, como se dice. Torre por D8, alfil por, y podemos jugar alfil por A4, y este peón también se va a caer, ¿no? Sin embargo, en el apuro de tiempo de ambos jugadores, Magnus juega dama E8, que no es la mejor, caballo por F8 jaque, y alfil por F8, y ahora dama por F5 del Ingdiren. Dama por F5, y ahora Magnus juega G6. Momento decisivo de la partida. ¿Qué vamos a hacer en esta posición? Los invito a analizar muy bien. ¿Dónde rescato la dama? ¿Dónde me voy? Veamos que ambos tienen pareja de alfiles, ¿no? Ya la posición, por supuesto, que es una posición abierta, ya no está el peón en D6, que me está molestando, ¿cierto?, el alfil de B8. El alfil de B8 pasó a ubicar a una mejor ubicación en F8, donde va incluso a controlar al peón de E5. De alguna manera, Carlsen resolvió los problemas, que estaba tan amarrado y tan atorado en su posición muy inferior, a pesar de la calidad, ¿cierto?
pero es tan difícil jugar en el apuro tiempo preciso. Ya que pausaron un poco, se darán cuenta que las blancas tienen muchas jugadas candidatas. Jugadas candidatas que son, por ejemplo, volver acá, C2, volver acá B1 y volver a F1. Tenemos 3 casillas para la dama. Veamos. En este momento, el maestro chino, Lin Diren, juega dama F1. Mala jugada, digámoslo por lo cierto, ¿no? Porque tras esta dama F1, Magnus pudo haber jugado torre de 2, ganando más rápido, ¿no? Porque estoy tocando al alfil y estoy tocando acá a G2 junto con mi torre, donde se están juntando en una conversación muy franca, diciéndole, rey, te voy a ganar porque estás absolutamente inferior aquí en G1. Y tras alfil C3, torre por G2, dama por G2, alfil por G2, rey por G2, y simplemente juego dama de 7. Y por supuesto las negras tienen todas las chances de ganar esta posición. Sin embargo, tras esta jugada, tras G6, la mejor continuación en este caso es jugar dama B1. ¿Por qué? Porque recordar, uno siempre debe estar presionando al enemigo y no dejar de alguna manera que tome el control de la posición. Hay que jugar activos. Tras dama B1, si alfil E4, especulando sobre la caída del alfil de D1, puedo jugar alfil C2. Y tras alfil C2, dama de 8, especulando nuevamente que me capture el alfil de 4, porque si alfil por E4 tengo torre de 1, jacobo, y estoy acá atacando a la dama, ¿no? Entonces, nuevamente estamos en esta posición dama de 8. Veamos que hay mucho recurso táctico en esta partida, incluso en las subvariantes y variantes, podría seguir alfil C3. Y alfil C3, alfil G7, presionando nuevamente el peón de E5, y tras E6, alfil por C2, dama por C2, torre de 1 jaque, rey F2, alfil por C3, eliminando, ¿cierto?, el alfilandrio, dama por C3 y torre de 2. Y no nos quedaría más que repetir jugadas en esta partida. Sería bastante difícil intentar hacer otra cosa, no me puedo ir quizás a G3 porque, bueno, cuidadito, la dama se puede instalar en G5, y tras lo cual el jugador chino, digamos, no analiza correctamente su posición, jugaron muy rápido, de hecho los análisis que se hacían en las transmisiones en directo, así lo citaban, que estaban jugando demasiado rápido, no pensando quizás en los segundos de incremento que tenían, y bueno, el gran maestro chino equivoca el camino, la última posibilidad era jugar dama B1 para poder sobrevivir y juega dama F1. En esta posición Magnus se equivoca, juega alfil G7, no juega torre de 2 y bueno, ya viene lo definitivo, ¿no? Aquí, bueno, quizás pudo haber resistido con torre G3, intentando jugar alfil por E5, alfil por y alfil C2. Sería una buena posibilidad, ¿no? Pero en este caso, el gran maestro chino juega alfil C2. Y tras la jugada de Magnus, torre de 2, no queda más que abandonar. Porque está tocando los dos alfiles y está atacando al punto G2 junto con la dama. Verdaderamente una partida brutal desde el punto de vista táctico, muchas líneas, muchas jugadas, muchos enredos para algunos. Eso es un video, digamos, que me interesaría mucho que lo vieran con detenimiento y analizaran y pausaran mucho también para encontrar las mejores jugadas en este enredo táctico que existió. Vean que ambos jugadores son principalmente jugadores muy fuertes, número 1 y número 3 del mundo, y por supuesto se escaparon muchas jugadas en los apuros de tiempo. Pero no es menor tampoco decir que hicieron una partida realmente brillante, digna de un espectáculo. Lin tienen con su D5. Quizás los errores que ocurrieron llevaron también a crear un espectáculo para todos los que estábamos viendo la transmisión en directo. Bueno, espero les haya gustado el análisis del día de hoy y por supuesto hacerle un llamado a que mañana, ¿cierto?, participen, digamos, de la final, gran final que va a tener Hikaru Nakamura, ¿cierto?, con el gran maestro Magnus Carlsen, quien Nakamura, hay que decirlo, dio cuenta de Fabiano Caruana en el duelo personal que tenían en este torneo. Así que sin más, agradecerles, muchas gracias por sintonizar el canal, compartan el canal, suscríbanse, visítenlo, estudien por favor las partidas, que en el fondo
son partidas que contribuyen, ¿cierto?, a mejorar el ajedrez de cada uno y de cada uno de nosotros, que todos estamos aprendiendo y, por supuesto, sumar siempre va a ser positivo. Así que la campanita para ustedes y muchas gracias por el detenimiento de ver esta posición tan maravillosa que nos entregó Magnus Carlsen con Lindiren. Así que un abrazo, a cuidarse, que estén muy bien.